No me oyó marcharme. Esa es la parte que no para de repetirse en mi cabeza. No las semanas de cenas silenciosas. No el perfume que no era el mío. No las medias sonrisas que le dedicaba a su teléfono cuando creía que no la estaba mirando. Solo el hecho de que salí por la puerta principal con una mochila, los zapatos en la mano, y ella siguió respirando lenta y pausadamente en nuestra cama. La calle afuera estaba oscura, pero no en silencio. Un camión de reparto pasó siseando. El perro de alguien ladró detrás de una valla y, a lo lejos, un tren gruñó al cruzar el puente. Recuerdo haber pensado que era la primera vez en meses que no estaba esperando que su voz rompiera el aire. Mi teléfono estaba apagado a propósito. Si se despertaba, no tendría nada. Ni mensajes de ¿dónde estás?, para revisar más tarde. Ni llamadas perdidas que pudiera retorcer hasta convertirlas en culpa. Solo ausencia. A 3 manzanas de casa, casi me doy la vuelta. No porque me arrepintiera, sino porque sabía exactamente lo que pasaría cuando se diera cuenta de que me había ido. La actuación, las llamadas frenéticas a mis amigos, el discurso con los ojos bien abiertos de estoy preocupado por él a cualquiera que quisiera escuchar. Las lágrimas de cocodrilo que siempre hacían que la gente sintiera pena por ella en lugar de por mí. Ella es buena en eso, en convertir mi dolor en compasión hacia ella. Casi quise quedarme solo para evitar verla interpretar a la esposa preocupada mientras ocultaba la verdadera razón por la que me fui. Pero entonces pensé en lo que había encontrado 2 noches antes, su abrigo colgado en la silla, el bolsillo pesado con una tarjeta de hotel con fechas estampadas que no coincidían con ninguno de sus viajes de trabajo. El olor a colonia en el forro, metido en su cartera, un recibo doblado por 2 copas de champán y una dulce mejora de habitación. Lo había dejado allí como si supiera que no me atrevería a mirar. Así que seguí caminando, pasando por el restaurante donde solíamos sentarnos durante horas. Pasando la parada de autobús donde me besó bajo la lluvia hace años, pasando la pequeña tienda de comestibles donde el dependiente siempre nos llamaba tortolitos. Esos lugares solían sentirse nuestros. Ahora solo eran el escenario de una historia de la que yo había dejado de formar parte. Para cuando el sol comenzó a teñir el cielo, yo estaba al otro lado de la ciudad, de pie frente a un apartamento barato que había pagado en efectivo con un nombre que no había usado en años. Sin nota, sin rastro, sin explicación, simplemente desaparecido. Y en algún lugar, de vuelta en esa casa, ella estaba a punto de abrir los ojos a una cama vacía y a una vida sin mí en ella. Para cuando los primeros rayos de sol se colaron por las persianas de ese pequeño apartamento alquilado, yo llevaba horas despierto, caminando de un lado a otro por el estrecho suelo con el único zumbido del refrigerador como compañía. Mi mochila estaba en un rincón como un extraño. No estaba listo para deshacerla, llena solo con lo esencial, el portátil, algo de ropa, la memoria USB con cada documento importante que pude coger sin hacer ruido. No había comido. Ni siquiera me había duchado. Mi mente seguía atrapada en el momento en que cerré la puerta de nuestra casa y salí a la calle, dejando atrás la versión de mí mismo que había pasado años esperando que a ella le importara. Podía imaginar la secuencia exacta que estaría ocurriendo en casa. Ella se daría la vuelta, cogería su teléfono y encontraría el espacio vacío a su lado. Sin nota en la mesita de noche, sin mensajes de texto esperando ser leídos. No había ninguna explicación que pudiera retorcer para adaptarla a su propia narrativa, solo ausencia. Probablemente pensaría que había salido a caminar temprano o a la tienda. Luego se daría cuenta de que mis llaves no estaban, luego la mochila, luego el anillo. Y ahí es cuando la primera ola de pánico la golpearía. No porque me extrañara, sino porque había perdido el control. Pensé en la forma en que ella había perfeccionado ese pánico para los demás. La voz temblorosa cuando le dijo a su hermana una vez que no sabía qué me pasaba, que había estado distante últimamente. La forma en que podía llorar a voluntad para sus amigos, haciéndome pasar por el frío y silencioso que nunca se abría. Era una maestra en convertirse en la víctima. Y yo siempre era la prueba silenciosa que necesitaba. Pero no esta vez. Esta vez me había ido antes de que pudiera preparar el escenario. La tarjeta del hotel en el bolsillo de su abrigo había sido mi punto de quiebre. Un hotel lejos de su oficina, 2 copas de champán, una mejora de categoría. Ni siquiera se había molestado en esconderla en el fondo de su bolso.
Simplemente la dejó allí, casi desafiándome a que la viera. Y lo hice. Me quedé en el pasillo esa noche, sosteniéndola entre mis dedos, escuchándola reír en la otra habitación por algo en su teléfono. Mi estómago se había anudado de una manera que se sentía permanente. No la confronté. No le pregunté. Simplemente lo supe. Ahora, en ese apartamento, la realidad comenzaba a asentarse. Pronto me estaría buscando. No porque estuviera preocupada de que estuviera herido, sino porque necesitaba controlar la narrativa desde el principio. Llamaría primero a mis amigos, a los que no sabían toda la verdad, y plantaría su versión. Luego intentaría con mis padres, actuando rota y traicionada. Quizás incluso llamaría a la policía si eso la hacía parecer lo suficientemente preocupada. Pero nada de eso importaba ahora. Mi teléfono estaba apagado, mis cuentas bloqueadas, mi rastro frío. Aún así, no podía quitarme el pensamiento de la cabeza. ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que no podía encontrarme en absoluto? Al mediodía, el aire en mi pequeño apartamento se sentía pesado, como si contuviera la respiración conmigo. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, bebiendo café tibio, mirando un mundo que aún no sabía que yo había desaparecido. Era extraño. Nadie golpeaba mi puerta. Ni golpes urgentes, ni mensajes frenéticos, pero podía sentir cómo su comprensión crecía como una tormenta lejana. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Calle se había despertado en una cama vacía, y su mañana había pasado de la confusión a la alarma. Conocía demasiado bien sus patrones. Primero, habría revisado la cocina, esperando encontrarme preparando el desayuno. Luego, buscaría en la sala de estar, el baño, el porche. Llamaría a mi teléfono y saltaría directamente al buzón de voz. Lo intentaría de nuevo, tal vez 6 o 7 veces, hasta que esa incredulidad tensa y enojada se instalara, del tipo que usaba para convencerse de que esto era culpa mía. Ahí es cuando el pánico comenzaría a sonar real, incluso si solo era para su audiencia. Imaginé su siguiente movimiento con una claridad dolorosa. Llamaría a mi mejor amigo, Owen, que siempre ha sido demasiado educado para decirle lo que realmente piensa. Pondría esa voz suave y quebrada, la que usaba cuando necesitaba compasión, diciendo que simplemente no sabía por lo que yo estaba pasando últimamente, omitiendo todas las razones que alguna vez tuve para irme. Luego llamaría a su hermana y añadiría la suficiente preocupación para parecerla abandonada. Insinuaría mis cambios de humor, mi distancia, mi costumbre de encerrarme en mí mismo. Y le creerían porque durante años la dejé ser la dueña de la narrativa. Miré la mochila en el rincón, aún sin abrir. Dentro estaba todo lo que necesitaba para seguir desaparecido: dinero en efectivo, documentos, un teléfono desechable que aún no había encendido. Me decía a mí mismo que había tomado la decisión correcta, pero no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a esa tarjeta de hotel. El rectángulo de plástico barato había estado en el bolsillo de su abrigo como una confesión que no se molestó en ocultar. La había sostenido en mi mano esa noche, mirando el logo en relieve, imaginando la habitación, las risas, el tintineo de las copas de champán. Debía saber que la encontraría tarde o temprano. Tal vez ese era el punto. Tal vez quería que la viera para poder culparme por fisgonear en lugar de admitir lo que significaba. Ahora, en este apartamento con las persianas a medio cerrar, pensé en encender el teléfono desechable. Podía ver los titulares de mi propia vida en mi cabeza: marido se va sin decir una palabra. Me preguntaba si estaría furiosa o encantada de que lo hubiera hecho todo tan limpio. Sin una confrontación desordenada, sin una pelea a gritos que la hiciera sentir justificada, solo una salida silenciosa. También me preguntaba si ya habría comenzado a rastrearme de formas que no había considerado. Es ingeniosa cuando se lo propone, y la había visto desenterrar detalles privados de la gente para el trabajo más veces de las que podía contar. Si decidía que quería encontrarme, podría conseguirlo. Ese pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra. Porque la verdad era que no quería que me encontrara. No ahora. No después de todos los meses de ser tratado como si fuera algo que ella había superado. Quería que sintiera la ausencia. No como una oportunidad para interpretar a la víctima, sino como un vacío del que no pudiera salir con sus historias. Me dije que me quedaría aquí un tiempo.
Dejaría que agotara sus llamadas y sus historias hasta que el pánico se convirtiera en algo real. Pero en el fondo, conocía a Calle, y sabía que la verdadera embestida ni siquiera había comenzado todavía. Al segundo día, las paredes del apartamento parecían inclinarse sobre mí, cargando el peso de todo lo que había hecho y todo lo que no. No había dormido mucho. Cada sonido exterior me mantenía en vilo, como si en cualquier momento fuera a escuchar su voz llamándome desde la calle. El teléfono desechable seguía en la mesa, aún apagado, y yo seguía dándole vueltas como si fuera una especie de explosivo activo. Imaginaba el momento en que finalmente lo encendiera, la avalancha de llamadas perdidas, los mensajes de voz desesperados diseñados para sonar rotos pero lo suficientemente calculados como para ganar compasión. Aún no estaría gritando ni acusando. Eso vendría después. Por ahora, estaría en la fase de por favor, vuelve a casa, envolviendo la preocupación en sus palabras como una cinta de seda alrededor de un cuchillo. Me imaginaba su mañana, y casi podía verla. Caí en la mesa de la cocina, con el pelo recogido, las manos alrededor de su taza de café como si fuera ella la agraviada. El primer día después de mi desaparición, todavía estaría en modo actuación, haciendo las llamadas correctas, interpretando el papel correcto. Pero hoy, los bordes de su control comenzarían a deshilacharse. Porque cuando la gente como ella pierde el control, no solo los desestabiliza, los aterroriza. Se estaría preguntando con quién había hablado antes de irme, quién sabía la verdad y si alguna de sus historias cuidadosamente tejidas comenzaba a desmoronarse. Seguía reviviendo el momento que me rompió. La tarjeta de hotel, aún caliente del bolsillo de su abrigo, y el recibo doblado cuidadosamente a su lado. Sin confrontación, sin acusaciones, solo un intercambio silencioso entre mis manos temblorosas y el plástico frío e inerte. No necesité hacer preguntas. Las respuestas ya estaban allí en las fechas, las horas, el champán caro. Y la parte más cruel, todavía podía escuchar su risa desde la otra habitación esa noche, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no importaba en su historia. Solo era un ruido de fondo que ella había aprendido a ignorar. Pero ahora, aquí estaba yo, en un lugar que ella no sabía que existía. Y por primera vez en años, tenía algo que ella no podía controlar, mi ausencia. No tenía idea de hasta dónde llegaría para encontrarme. Era lista, tenía contactos y era perfectamente capaz de convertir a los amigos en espías sin que ellos se dieran cuenta. Solo era cuestión de tiempo antes de que descubriera qué hilos sueltos tirar. Y la parte peligrosa, no estaba del todo seguro de qué haría cuando me encontrara, si intentaría arrastrarme de vuelta a su mundo o me destrozaría por haberlo abandonado. Me senté a la mesa mirando la mochila sin abrir en el rincón. Era más que solo mis pertenencias. Era mi plan de salida, mi salvavidas. Cuanto más tiempo me quedara aquí, mayores serían las posibilidades de que encontrara mi rastro. Me dije que pronto me movería de nuevo, que desaparecería otra vez antes de que se acercara. Pero una parte de mí, tal vez la parte débil y necesitada, quería ver qué haría primero, hasta dónde llegaría cuando se diera cuenta de que realmente me había ido. Y en ese momento, supe una cosa, el verdadero juego aún no había comenzado. Al tercer día, me di cuenta de que desaparecer no era la parte más difícil. Mantenerse desaparecido lo era. Las primeras 48 horas habían sido una mezcla de adrenalina y silencio, pero ahora el silencio se estaba convirtiendo en algo más afilado, algo que cortaba si me quedaba quieto demasiado tiempo. El apartamento era demasiado pequeño para caminar de un lado a otro, pero de todos modos me encontraba dándole vueltas, inquieto, como un animal en una jaula que él mismo había elegido. Había dejado de abrir las persianas por completo. Cada vez que la luz del sol se abría paso, se sentía como una invitación para que alguien me viera, y la idea de que ella me descubriera por casualidad o a propósito me oprimía el pecho. No había salido del edificio desde que llegué. Mi comida provenía de un repartidor nocturno que no hacía preguntas, y mi agua venía directamente del grifo. Mi única compañía era el sonido del radiador, que traqueteaba como si le costara respirar. Todavía no había encendido el teléfono desechable, pero podía imaginar exactamente lo que me esperaba dentro. La voz de Calle, cuidadosamente fracturada, suplicándome que la llamara. Una serie de mensajes que comenzarían suaves, estoy preocupada por ti, luego se inclinarían hacia lo afilado, estás exagerando.
Podemos hablar de esto, antes de llegar inevitablemente al frío. Si crees que esto me va a hacer daño, te equivocas. Sabía cómo apretar cada uno de mis botones, y le había dado el manual de instrucciones durante 9 años de matrimonio. No lo desperdiciaría. Lo curioso era que, en la quietud de ese apartamento, todavía podía oírla como si estuviera sentada justo frente a mí. Podía oír la forma en que se reiría cuando creía que tenía la sartén por el mango. Esa sutil inflexión en su voz cuando mentía, pero confiada en que no la pillarían. Había vivido con esos sonidos durante años, mucho antes de que la tarjeta del hotel llegara a mi mano. Esa tarjeta no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Las fechas coincidían con un fin de semana en el que me dijo que estaba enterrada en trabajo y que era imposible que volviera a casa. El recibo del champán era solo la firma en una carta que llevaba meses leyendo. Me encontré preguntándome qué historia estaría contando ahora. Nunca admitiría la verdad, ni siquiera a sí misma. No, le estaría diciendo a la gente que había tenido problemas emocionales durante un tiempo, que era impredecible, que mi partida fue repentina y sin provocación. Salpicaría la historia con la suficiente verdad para hacer creíbles las mentiras. Mencionaría alguna discusión ocasional, mis largas horas en casa, mi reticencia a ir a sus eventos de trabajo. La gente a la que ya le caía bien se lo tragaría. Los que me apreciaban a mí dudarían, preguntándose si tal vez ella tenía razón. Y ella prosperaría en esa incertidumbre porque significaba que la verdad se alejaba cada vez más. Aún así, una parte de mí sabía que no se conformaría solo con controlar la historia. Querría encontrarme. No para traerme de vuelta por amor o incluso por culpa, sino para demostrar que todavía podía hacerlo. Y esa era la parte que me mantenía despierto por la noche. El conocimiento de que Calle era el tipo de persona que no pierde las cosas sin luchar. Y cuando luchaba, se aseguraba de dejar cicatrices. Me dije que, si era inteligente, me mudaría de nuevo antes de que se acercara demasiado. Pero por mucho que odiara admitirlo, una parte de mí quería ver hasta dónde llegaría. Quería saber qué arriesgaría, a quién usaría, cuán desesperada se pondría cuando el control por el que vivía estuviera fuera de su alcance. Y quizás, en el fondo, quería saber si alguna vez admitiría, aunque fuera una sola vez, que perder me importaba. Para el cuarto día, la tensión se había instalado en mi cuerpo como si se hubiera mudado con la intención de quedarse. Cada sonido fuera del apartamento parecía estar conectado con ella. El portazo brusco de un coche, el eco de pasos en el pasillo, incluso el crujido de las viejas tuberías del edificio. Me sorprendí conteniendo la respiración más de una vez, congelado en medio de la habitación como un hombre que pensaba que quedarse quieto podría hacerlo invisible. No había salido del apartamento desde que llegué, y el aire comenzaba a saber a rancio, como secretos guardados demasiado tiempo en una caja cerrada. Pero el miedo a ser visto superaba la incomodidad de permanecer oculto. El teléfono desechable seguía en el mismo lugar sobre la mesa, su pantalla en blanco casi burlándose de mí. Sabía que era una tontería encenderlo, pero mi mente no dejaba de imaginar lo que podría estar esperando dentro. Para entonces, Calle habría pasado a una nueva fase. Los 2 primeros días, habría interpretado a la esposa preocupada. Su voz temblando lo justo para convencer a la gente de que estaba desconsolada. Al tercer día, esa actuación habría comenzado a decaer, reemplazada por el tipo de mensajes cortantes y directos diseñados para sacarme de mi escondite. Pero el cuarto día, ahí es cuando comenzaría a investigar en serio. Conocía sus patrones, su habilidad para usar el encanto, la lástima y la presión en una rotación perfecta hasta conseguir lo que quería. Si ya estaba llamando a mi familia, a mis amigos, y tal vez incluso apareciendo en lugares a los que solía ir, significaba que la búsqueda ya no se trataba de encontrarme. Se trataba de demostrar que podía hacerlo. Imaginaba la forma en que lo haría, y me revolvía el estómago. Iría primero a ver a Owen porque es demasiado educado para rechazarla. Fingiría que apenas se sostenía, con los ojos muy abiertos, la voz suave, presentándome como el que la abandonó sin previo aviso. Le preguntaría si había tenido noticias mías, no porque esperara una respuesta, sino para plantar la idea de que mi silencio era una señal de inestabilidad. Luego visitaría a mis padres, enmascarando su curiosidad calculada con una falsa calidez, probablemente apareciendo con un pastel comprado en la tienda para poder sentarse en su mesa y sonsacarles información sin que pareciera que los estaba interrogando.
Y la peor parte es que sería buena en eso. La gente quería creer que Calle era el tipo de mujer que se preocupaba profundamente, porque había dominado el arte de aparentarlo. No podía dejar de pensar en la tarjeta de hotel, la que encontré en el bolsillo de su abrigo pocos días antes de irme. No era el objeto en sí lo que me atormentaba. Era la constatación de que ni siquiera se había molestado en esconderla. Se sentía como un mensaje silencioso: sé que encontrarás esto, y sé que no harás nada al respecto. Y durante meses, ella había tenido razón. Pero la noche en que finalmente lo vi por lo que era, todo dentro de mí cambió. Ese trozo de plástico era la prueba que había estado fingiendo que no necesitaba. Había visto las fechas, el recibo del champán metido a su lado, la mejora de la habitación. No tuve que imaginar el resto. Podía visualizarlo todo con una claridad enfermiza. Ahora, sentado en ese apartamento sombrío, me preguntaba si ya entendía que no iba a volver, que esto no era un movimiento mezquino en una discusión. Me había sacado por completo de su historia. Y la gente como Calle no perdona eso. Si acaso, los vuelve peligrosos. O me encontraría para demostrar que todavía podía, o destruiría lo que sea que hubiera logrado construir para mí mientras tanto. Y por mucho que me dijera a mí mismo que estaba listo para desaparecer de nuevo si se acercaba, una parte de mí quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para arrastrarme de vuelta a su mundo. La verdad es que no estaba seguro de quién se rompería primero, si ella por no saber dónde estaba, o yo por preguntarme si siquiera le importaba que me hubiera ido. Al quinto día, la paranoia había dejado de sentirse como paranoia y comenzaba a sentirse como algo inevitable. Me desperté antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque mi cuerpo había aprendido a anticipar las más mínimas perturbaciones, como si se preparara para una intrusión que aún no había ocurrido. El apartamento estaba oscuro, silencioso, pero había una tensión innegable en el aire. Del tipo que te hace sentir observado incluso cuando sabes que estás solo. No me molesté en encender las luces. Simplemente me senté en la mesa de la cocina en la penumbra, mirando el teléfono desechable, todavía negándome a tocarlo, aunque se había convertido en el centro gravitacional de la habitación. Pensé en Calle y en cómo debían ser sus días ahora. Podía verla en mi mente, caminando por nuestra sala de estar con el teléfono pegado a la oreja, tratando de mantener la calma mientras revisaba todas las pistas posibles. Ya habría llamado a Owen, a mis padres, quizás incluso a un par de mis antiguos compañeros de trabajo que apenas me conocían. Aún no admitiría que estaba desesperada. La gente como Calle nunca admite eso. Pero su tono habría cambiado. Esa cálida actuación de solo estoy preocupada se estaría desgastando, reemplazada por algo más afilado, más frío, bordeado por el tipo de control que estaba perdiendo. Cuanto más lo perdiera, más implacable se volvería, y tendría ayuda. No me hacía ilusiones al respecto. Calle siempre había sido buena reclutando gente sin que se dieran cuenta de que eran parte de su juego. Amigos que pensaban que solo estaban preguntando por mí, sin saberlo, le estarían proporcionando información. Familiares que pensaban que estaban ofreciendo consuelo estarían confirmando detalles sobre mis hábitos, mis patrones, los lugares a los que podría ir si quisiera desaparecer. Cada pieza de información iría directamente al rompecabezas que estaba construyendo. Y la peor parte era que sería lo suficientemente inteligente como para no seguirme directamente al principio. Daría vueltas, cortaría las salidas y esperaría a que yo diera un paso en algún lugar donde pudiera verme. El recuerdo de esa tarjeta de hotel todavía me carcomía, aunque no por las razones obvias. Sí, era la prueba de que había estado en algún lugar donde no debía con alguien a quien no nombraría. Pero más que eso, era la pura indiferencia. Dejarla en el bolsillo de su abrigo era casi una burla, como si creyera que la vería y aún así elegiría tragármelo como lo había hecho tantas otras veces. Durante meses, había tratado mi silencio como una garantía, no como una elección. En el momento en que salí por esa puerta, rompí esa expectativa, y sabía que solo eso era suficiente para enfurecerla. Sentado en la penumbra de la cocina, sopesé mi próximo movimiento. Lo inteligente sería dejar este apartamento antes de que se acercara demasiado. Lo había elegido por su anonimato, pero el anonimato nunca dura cuando alguien está dispuesto a cavar lo suficientemente profundo. Sin embargo, una parte obstinada de mí quería quedarse un poco más para ver hasta dónde llegaría.
Quería verla dar vueltas, saber si mostraría su verdadero rostro una vez que no quedara nadie a quien convencer. Pero ese deseo conllevaba un riesgo. Cuanto más me quedaba, más apostaba con mi propia libertad. Era un juego peligroso, y comenzaba a sospechar que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder con elegancia. Al sexto día, supe que era hora de terminarlo. No solo el escondite, sino todo el capítulo de mi vida en el que no había sido más que un personaje secundario en mi propia historia. Esa mañana, en lugar de pasearme por el apartamento o sentarme en la oscuridad con mis pensamientos, abrí las persianas y dejé que la luz entrara a raudales. Era casi cegadora después de tantos días en la sombra, pero se sintió como respirar aire fresco por primera vez en años. Hice café, no porque lo necesitara para despertarme, sino porque era mi elección hacerlo. Simple, pero mío. No encendí el teléfono desechable. No lo necesitaba. Cualesquiera que fueran las llamadas, los mensajes de voz o los textos que esperaban allí, eran reliquias de una vida a la que no iba a volver. En su lugar, empaqué mi mochila, esta vez sin la opresión en el pecho. La tarjeta del hotel, el recibo del champán, las medias verdades y la actuación. Todo se sentía distante ahora, como algo que había leído en un libro y que había cerrado silenciosamente. Por una vez, no me iba por miedo. Me iba porque quería ver qué podía construir cuando nadie estuviera sobre mi hombro reescribiendo mi historia. Tomé un autobús para salir de la ciudad. Sin plan, sin destino marcado en un mapa, solo el zumbido constante de la carretera bajo mis pies. En algún punto del camino, me sorprendí sonriendo. No porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente tenía espacio para imaginar un futuro sin su sombra sobre él. Un futuro donde mi ausencia de su vida ya no fuera la historia. Porque estaría demasiado ocupado viviendo la mía. No sé si Calle alguna vez descubrió a dónde fui. Y, sinceramente, no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada. Lo que importa ahora es que no solo desaparecí de su mundo. Reaparecí en el mío. Y aquí es donde termina mi historia por ahora. Pero quiero saber de ti. ¿Qué momento de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué parte te hizo detenerte a pensar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas de este tipo de confesiones, asegúrate de mantenerte atento aquí en Reddit Confessions para más historias que te mantendrán enganchado de principio a fin.